Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Durante la semana y durante varias semanas me encontré con esta palabra, me encontré con en un devocional, me encontré con estos versículos que me hicieron pensar y analizar. Diciembre es un mes en que generalmente, no sé si usted, pero yo analizo mi vida, cómo estuve, cómo lo hice, si avancé, si no, si retrocedí. Vamos avanzando. Creo que diciembre es un mes en que nosotros hacemos balance individual, balance comunitario, como comunidad, como ciudad tal vez deberíamos hacer un balance en cómo vamos como país. En general, diciembre es un mes en que uno cierra ciertas etapas de la vida como 2015. Y creo que por eso es el mes como más indicado que tenemos para poder hacer un balance. Y esta palabra y estos versículos y este Proverbio 30 me hizo reflexionar en torno a lo que también vemos en nuestra sociedad. Usted y yo hemos visto las noticias a nivel nacional, a nivel mundial, cómo a veces pasan cosas que nos dan pena, nos dan tristeza y nos confrontan en nuestra realidad. Y las palabras de Agur tienen algo que decir para nosotros, para nuestra vida hoy. Dentro de la Biblia tenemos diversos estilos literarios, como las cartas, como narraciones, como poemas, y dentro de la literatura que nosotros denominamos o que los estudiosos denominan sapiencial está el libro de Proverbios. Pero la sabiduría bíblica es un terreno bastante complejo y no simple. La sabiduría no solamente está en los libros que nosotros denominamos como libros sapienciales, sino que la sabiduría es una corriente de pensamiento que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de toda la historia de Israel, que fue recogiendo, que fue escuchando, no solamente de la comunidad en la que ellos estaban, sino que fue recogiendo de otras naciones vecinas, como son Egipto, Mesopotamia y Canaán. Y fue ahí recogiendo de estos refranes, de estos dichos, de esta sabiduría que estaba en torno a ellos, fue recogiendo algo propio. Sin antes, luego de que recorrió y vio y analizó en otras culturas, se podría decir, las pasó por el colador o las miró con la luz de la palabra a las enseñanzas que eran de Jesús o que era de Dios. Previamente entonces haciéndolos pasar por la fe en Jesucristo y en Jehová. El libro de Proverbios entonces recoge un conjunto de muchos curiosos y prudentes refranes que brotan de la comunidad. Nosotros en Chile por lo menos tenemos un refrán que dice abril, lluvias, 1000. Y eso significa que en abril tendría que llover mucho. Eso antes de el calentamiento global. Pero más o menos esos son los refranes y es lo que recoge y tiene el libro de Proverbios. Estos refranes se recogen y tienen su origen en la observación que rodeaba todo el ser humano en su vida cotidiana, a fin de sacar de ellas informaciones y normas para vivir. Recordemos que Israel, en sus inicios como pueblo, no tenía algo escrito, sino que lo que se comunicaba era verbal y dentro de lo que decía su comunicación todo se decía verbal, no habían escritos al inicio. Fueron muchos años después que los empezaron a escribir, pero primeramente era todo verbal. Por lo tanto, los refranes, lo que se conversaba, lo que se decía, la historia, la ley, todo era transmitido oralmente.
La sabiduría entonces es en realidad bastante compleja, enigmática, y se puede decir que si lo podemos definir la sabiduría como una definición, es el arte de distinguir entre lo que favorece la vida y lo que por el contrario conduce a la muerte. El libro entonces de Proverbios nos ayuda a entender un poco y tiene en sus bases mucha de la sabiduría popular. Y el Proverbios 30 que leímos lo escribe un hombre que se llama Agur, que no se sabe muy bien quién fue. No hay mucha noción de quién era específicamente, pero sí se sabe de que era de una tribu, Masá, una tribu ismaelita en el norte de Arabia. Por lo tanto, esta persona no era del pueblo de Israel, sino que, como les decía antes, esta persona, como recogieron sabiduría de otros pueblos, adquirieron este proverbio los sabios y a la luz de lo que decía a la fe de Jehová, empezaron a incorporarlo dentro de sus proverbios. El sabio observa la realidad de lo que le rodea e intenta discernir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil, la vida de la muerte, y una de sus responsabilidades, entonces, la del sabio, es discernir esto es o no sabiduría, y va a ser un bien no solamente para él, sino que un bien hacia la comunidad. El sabio en su sabiduría no era solamente que se la guardaba, era un conocimiento propio, sino que era un bien hacia la comunidad. Dentro de los grupos de sabios que existía, el rey tenía un lugar muy importante, era uno de los sabios. Y su sabiduría estaba integrada a una prudencia política. El rey entonces tenía que discernir y lograr la vida, el éxito y la felicidad de su reino, de todos los que participaban de este reino. En el Antiguo Oriente, para asegurar el orden de su país, el rey tenía que participar entonces de esta sabiduría para mantener el equilibrio del universo. Entonces no era cosa fácil, no era algo muy a la ligera. Lo que nos está diciendo aquí Agur, y aquí me detengo, en los versos del 1 al 6, este hombre era un hombre entonces sabio, entendido, estudioso. Expresa un conocimiento bastante profundo de Dios, verdadero de Dios. Pero él mismo se ve y se refleja en sus palabras como una persona necesitada, como una persona que le falta sabiduría. Él mismo está diciendo, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí la sabiduría. Él mismo se expone con tanta sabiduría, con tanto conocimiento. Él se reconoce falto de sabiduría. Habla del mismo como que le faltara un poco de revelación, pero pide a Dios que le guíe en estos caminos de verdad y de sabiduría. Y entonces, ¿cómo lo denominamos un sabio? Si es así. Y generalmente hoy en día las personas que vemos, es fácil adquirir herramientas de perfeccionamiento en nuestros oficios o profesiones. Están a la mano. No es para un grupo selecto, lo tenemos. Pero a veces este conocimiento, como que pensamos que este doctor o este licenciado o este diplomado tiene que saber todo. Este Agur, esta persona, a pesar de que era sabio y era reconocido como sabio por los demás, él se reconocía ignorante. Interesante también es de destacar que en el verso 4 hay algunas, como se podría denominar, pistas o notas proféticas mesiánicas. Si bien no está hablando expresamente de Jesús,
Pero hoy en día, después de muchos años, nosotros podemos decir, mira, aquí hay algo de Jesús. Y este proverbio, y en el verso 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién de nosotros sabe quién es esa persona? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? No sé si usted se recuerda, o con estas preguntas usted dice, sí, yo sé. Jesús. Jesús no es la persona que descendió de los cielos y descendió aquí a la tierra, y que es más, la Biblia dice, y en el Nuevo Testamento dice que los relatos que Él descendió a las profundidades de la tierra y de ahí resucitó. ¿No es Jesús? ¿Quién es entonces el que encerró los vientos en un puño? Yo no sé si usted se recuerda el relato en que Jesús calma la tempestad y le dice al viento que se pare. Él, como era Dios, podía hacer eso. Nosotros reconocemos y tenemos estas respuestas porque estamos muchos años después de Agur. Pero esta es una pista en la que las personas en este tiempo esperaban un Mesías, esperaban a alguien que pudiera tener todo el poder. Es más, en la última pregunta que hace Agur dice, ¿cuál es su nombre? El nombre de su hijo, si sabes. El Mesías está en los proverbios. El Mesías esperado es el que está en este proverbio, que tal vez es muy sencillo y muy simple, pero ahí hay pistas. ¿Quién es este hombre? Nosotros sí lo sabemos y tenemos las respuestas. Agur en este momento no las tiene. En una sociedad actual, donde el éxito académico está a la puerta y lo podemos adquirir, y este conocimiento te da estatus, te da poder, te da autoridad, que los otros no te miran diferente porque tienes un título, Agur en su sabiduría nos ayuda a percibir ciertos límites del saber humano y nos previene contra el peligro de dejarse llevar por todo lo que es inteligencia y el culto a esta, se podría decir, etiqueta de autoridad. Cuidado, aquí viene esta persona que es muy importante y sabe mucho. Agur nos ayuda a decir cuidado. Pero Agur entiende que entre esta grandiosa sabiduría que él tiene y que reconoce que hay cosas que no sabe, pero el deseo de él es profundo y anhelante, y en los versos del 7 al 9 vemos el deseo de permanecer constantemente conociendo a Dios. Y en estos versículos, Agur realiza una oración profunda, pidiendo claramente ser librado de algunas cosas que lo pueden apartar de conocer a Dios. ¿Cuáles son esas? Vanidad y palabra mentirosa. No me des pobreza ni riqueza. Agur está realizando una conversación, porque eso es orar, es conversar con Dios, y al conversar con Dios le expresa algo muy profundo. Yo no sé si usted en algún momento ha orado así, o ha escuchado orar, pero Agur está expresando, Señor, dame una vida moderada, dame una vida sobria, dame una vida equilibrada, donde pueda obtener lo necesario para vivir dignamente, sin necesidad de desbordarme los lujos o naufragar en la miseria. Señor, ayúdame. Al parecer, esta lucha del ser humano ha continuado y continúa hoy, en el siglo XXI. Ese afán de poder en las riquezas, que nuestro centro y nuestra felicidad sea en los bienes, en el dinero, en el poder,
en la autoridad. Es una lucha constante que el ser humano tiene por adquirir cosas, por obtener cosas. Y siempre estamos tal vez mirando qué es lo que voy a obtener a cambio de esto. Pero estas palabras de Agur me recuerdan algo que también lo dijo un hombre sabio como Jesús en Mateo. Cuando les enseña a sus discípulos a orar, Jesús les dice en el Padre Nuestro: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la siguiente frase: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Y qué es lo que dice Agur? Manténme el pan necesario. Tal vez se completa esta sabiduría de Agur, se completa con las palabras de Jesús. Y es un recordatorio de este proverbio, de este refrán que a lo mejor en la historia de Israel lo leyeron muchas veces. Y Jesús lo remarca nuevamente a sus discípulos cuando les deja esta oración, para guiarlos y para enseñarles a cómo deberían comunicarse con el Padre. Esta oración entonces es significativa. Agur en un momento de la historia, Jesús en otro momento de la historia, enseñándonos de nuevo a mantener el equilibrio en nuestras vidas. Estos nuevos versos, porque son del 1 al 9, el capítulo continúa, pero nos ayudan entonces a dar este balance que yo les decía al inicio, a las reflexiones personales, a nuestra vida, a confrontarnos con nuestra vida. ¿Cuál es nuestro centro? ¿Cuál es nuestro bien? ¿Cuál es nuestra meta a seguir? Como cristianos estamos enfrentando una persecución diaria. Y tal vez usted no se ha dado cuenta porque está camuflada. Pero hoy en día nuestra sociedad se basa solamente en adquirir bienes. Esa es mi felicidad. Si yo tengo esto, voy a ser feliz. Si tomo esto, va a ser más feliz. Si come esto, usted va a ser más feliz. Pero la persecución para nosotros como cristianos es tan solapada que no nos damos cuenta que a veces perdemos nuestro centro. Los objetivos son sinceros, son buenos. Es bueno tener un bienestar económico, pero no puede ser el centro de mi vida. En diciembre, como más que nunca, es un mes en que se pierde ese centro. No tenemos equilibrio. Nos endeudamos, hay personas que se endeudan, avanzan en efectivo, piden un préstamo de consumo, piden esto otro. Esto. El bien, la felicidad. Es que quiero darle felicidad a mi familia. Es un objetivo bueno, pero ¿será el conveniente? ¿Será el equilibrado? Siempre los cristianos necesitamos un equilibrio. Si tenemos fe, la Biblia nos dice, pero que la fe sin obras es muerta. Entonces necesitamos hacer cosas. Si tenemos trabajo, lo completamos con el descanso. No es solamente trabajar. La Biblia nos enseña que también es necesario descansar. Necesitamos un equilibrio en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos ayude. Y las palabras de Agur nos ayudan a eso, a mantener la reflexión, a mantener el equilibrio. Agur tiene algo que decirnos en este momento, pero nos recuerda y expresa tal vez lo que dijo en algún momento Pablo, hace muchos años después de Agur, en la carta a los filipenses. Tal vez Pablo se encontró con este proverbio de Agur. Y Pablo puede decir a los filipenses, con una vida también equilibrada, con unos periodos de abundancia, de escasez. Y en este momento, en Filipenses, los estudiosos dicen que estaba en la cárcel.
Pablo dice en el capítulo 4, de 12 y 13, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes, Pablo está diciendo, si quieren títulos, yo les doy títulos. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Las palabras que dice Agur en Proverbios 30 reflejan plenamente la vida de Pablo en un tiempo complejo. Es necesario que en nuestra vida tengamos a Cristo en nuestro centro. Es necesario que Cristo gobierne nuestras vidas. En diciembre, en Navidad, festejamos que este Dios Todopoderoso descendió del cielo y vino a morar en medio nuestro. Es más, creció y murió. Y murió y resucitó. La esperanza que celebramos en Navidad es la llegada de un rey. La llegada del rey que nos puede gobernar nuestra vida. Hoy en el siglo XXI nosotros podemos dar nuestra sabiduría un poco más completa. Podemos saber los acontecimientos y podemos reconocer mucho más a Jesucristo en nuestras vidas. En un mundo convulsionado por la economía, en un mundo en que cada vez más se ve la avaricia, el poder, el querer acaparar muchas riquezas, en que cada vez más es más injusto. Necesitamos que Dios gobierne nuestras vidas. Necesitamos que nuestra oración sea como la oración de Agur. Señor, no me des tanto como para que te olvide, ni poco para que tampoco te reconozca a ti. Dame lo justo, dame el pan que necesito hoy, dame lo que yo necesito, porque es necesario que mi vida esté dependiendo de ti cada día. Es necesario que yo reconozca en cada momento de mi vida mi volver contigo. Yo estoy unida a ti porque te conozco a ti como mi Salvador. En este momento es necesario que tal vez hagamos un balance. ¿Cuál es mi centro? ¿En qué estoy afirmando mi vida? En algún momento las riquezas se acaban. En algún momento los títulos ya no valen. En algún momento vas a estar frente a Dios. ¿Y qué va a ser de tu vida? En ese momento es necesario que tengamos firmeza en nuestras vidas y reconozcamos a Jesús antes de que llegue ese momento, antes de que vengan, como dice la Biblia, los días malos. Oremos al Señor y pidámosle esto que pidió Agur, que mucho tiempo después Jesús los enseñó,
y que mucho tiempo después Pablo también lo vivió en carne propia. Lo vivió con autoridad de vida, lo escribió para los filipenses y lo dejó a nosotros. Oremos al Señor y pidamos perdón si tal vez en nuestra vida nuestro centro no ha sido Cristo, ha sido los bienes, ha sido la inteligencia, ha sido los títulos. Si eso es así, reconozcámoslo y pidámosle al Señor que Él reine en nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, es necesario que tú gobiernes nuestras vidas. Y aquí estamos nosotros, pidiéndote que tengas misericordia. Muchos, en muchas oportunidades, hemos clamado a ti, pidiéndote tu dirección, pidiendo que tú controles nuestras vidas. Señor, y hoy reflexionamos en torno a estas palabras, a este proverbio de Agur. Señor, necesitamos que tú estés en nuestras vidas. Señor, necesitamos que tú guíes nuestras vidas en el equilibrio que necesita, Señor, nuestro ser. No nos des pobreza, no nos des riqueza, sino danos el pan necesario. Ayúdanos a vivir en honestidad, ayúdanos a vivir en dependencia plena de ti, reconociendo que cada cosa que tenemos y lo que somos y lo que tú nos permites ser es por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, susténtanos como solamente tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a ser testigos en medio de una ciudad, en medio de una sociedad que se basa en otros fundamentos, que tiene su centro en las riquezas, pero que tu reino y los testigos de tu reino saben muy bien que el centro de la vida eres tú, Jesús. Gracias, muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. Gracias porque tú nos seguirás guiando, hablando, Señor, haciéndonos reflexionar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.